Gloria a Dios. Qué bueno es estar a sus pies. Porque solo aquel que esté caído puede observar la magnitud del gigante que es Dios. Amén. ¿Cuántos están deseosos de escuchar una palabra poderosa? Le aconsejo que tenga hojas de anotaciones, tenga su Biblia al lado. Si tiene algún dispositivo, tablet, celular, smartphone, puede usar las notas, porque hoy iniciamos una serie nueva. Y todos saben que al final de la serie siempre me gusta que los hermanos se paren aquí en el podio para que expliquen en breves minutos lo que han aprendido durante la serie. Entonces, si usted no toma anotaciones, según la experiencia que yo tengo, solamente podrá conservar en su cerebro el 5% de un discurso de un 100%. Mientras que si usted toma notas, podrá conservar hasta el 70% de la enseñanza. Eso es importante que se tome notas. Cuando usted va a la universidad, usted escucha al profesor, pero también toma notas. O le asignan, ¿verdad?, una serie de tareas, de investigaciones que le sirven como soporte para su saber, y aumenta de esa forma usted su saber. Amén. Bendecimos en esta hermosa mañana a todos los hermanos y amigos que nos honran con su presencia. Son bienvenidos a la casa de Dios. Si usted está aquí por primera vez, por segunda vez, siéntase en su casa. Esta es tu casa, la casa de Dios. Y aquellas personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales, también bendecimos sus vidas de una manera muy poderosa y muy especial. Amén. Abra su Biblia con nosotros en el Evangelio sinóptico según San Mateo, capítulo 13, desde el versículo 1. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, su versículo 1 en adelante. Y hoy iniciamos de manera a formar la serie, la parábola del sembrador. Ese es el tema que vamos a desarrollar, quizás de una manera un poquito diferente a lo que usted ha escuchado. Amén. Así que abra su mente y abra su corazón para que el Señor, a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, nos dé conocimiento y entendimiento durante este caminar. Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice: en el nombre de Jesús, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Diga, no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga.
Amén. Inclina su cabeza ahí donde tú estás y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias porque nos permite un día más en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos descifrar y descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta. Que esta palabra quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones. No solo que quede en nuestra mente, sino que quede grabada y plasmada en nuestro espíritu. Y que no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso fuerte a Cristo. Fuerte el aplauso a Jesús. En esta serie de enseñanzas vamos a poner un buen fundamento. Y para poner este fundamento debemos analizar algunos aspectos. Vamos a poner una buena introducción acerca de lo que es este tema. También vamos a definir lo que es una parábola. Y también vamos a ver lo que originó tantas parábolas. Y para ello vamos a observar la naturaleza de la parábola. Y también vamos a hablar sobre la regla que gobierna la interpretación de la parábola. ¿Qué motivó tantas parábolas? ¿Qué originó tantas parábolas en el ministerio de Jesús? ¿Por qué Jesús comenzó a usar este recurso conocido como las parábolas? Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Para que usted tenga más o menos un contexto de lo que le estoy explicando. Mateo 13, 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, que dentro de las parábolas hay cosas que están escondidas, hay cosas que están ocultas, de manera que las parábolas nos revelan a nosotros los misterios que se encuentran plasmados en el reino de Dios. Y cuando nosotros logramos entender la parábola del sembrador, vamos a poder entender el reino en sentido general. Porque hay gente que están en la iglesia, levantan sus manos, adoran a Dios de forma religiosa, pero aún no conocen el reino de Dios, cómo opera el reino de Dios, cómo se manifiesta el reino de Dios. Amén, hermanos. Y Jesús, al comenzar su ministerio, le hablaba a la gente claramente. Cuando usted comienza a estudiar los evangelios, se dará cuenta que Jesús, cuando comenzó a predicar al principio, le hablaba claramente a la gente. No usaba parábola, sino que iba directamente al grano. Pero cuando los fariseos eran un grupo religioso, era como decir la CIA religiosa de este tiempo, porque hay fariseos del siglo XXI y hay saduceos del siglo XXI y hay herodianos del siglo XXI y hay intérpretes de la ley del siglo XXI. Usted ve un montón de gente que ahora mismo están usando las redes para transmitir su enseñanza errónea. Usan YouTube, usan Instagram, usan Facebook para transmitir sus enseñanzas erróneas. Entonces hay otros que se dedican a perseguir a otros creyentes, porque el punto de vista de ellos es diferente completamente al punto de vista de los otros. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, cuando Jesús aparece en el escenario mundial, existían diferentes tipos de problemas.
había un problema político, ya que los judíos tenían que pagarle tributo al César, porque el imperio romano era el que imperaba en ese entonces y cobraba altos impuestos, y muchas personas se negaban a pagar los impuestos. Y en una ocasión usted observa que a Jesús lo rodea un grupo de gente insatisfecha por el sistema político y económico de la época, que era un sistema de opresión, y le preguntan a Jesús: ¿es justo pagarle tributo al César? En otras palabras, ¿es justo que nosotros le rindamos los impuestos, le paguemos los impuestos a este gobierno imperial de opresión? ¿Es justo que hagamos eso? Y Jesús, levantando una moneda, dijo: ¿qué ustedes están mirando acá? ¿O la cara del César? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: ustedes no pueden negar su realidad contextual. Yo sé que ustedes no están conformes con lo que están recibiendo del imperio, pero en este momento hay una realidad. Y usted está sintiendo en carne viva esa realidad. Y le estoy explicando todo esto para que entienda la parábola del sembrador. Si usted no entiende esta parte, no va a entender nada de lo que le voy a explicar, porque vamos a irnos por aguas profundas. Hello. Vamos a irnos a aguas profundas. Jesús estaba mirando la opresión, la tristeza, el dolor de la gente, y aún así Jesús levanta la moneda. En otras palabras, hay un sistema ya instaurado, un sistema que ustedes permitieron. Por eso la cara que está grabada aquí no es mi cara. Hello. La cara que está grabada en esta moneda no es mi cara. ¿Qué cara ustedes están mirando ahí? Oh, la cara del César. Y Jesús entonces le dice: pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De manera que cuando Jesús aparece en escena con una misión, y la misión es transformar la mentalidad de la gente. Si Dios logra transformar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, jamás seremos esclavos. Dígale al que está a su lado: si tú cambias tu manera de pensar y de ver las cosas, tú serás libre del sistema actual, porque tú caminarás por encima del sistema económico actual. ¿Están entendiendo eso? Ellos estaban esperando a un Jesús revolucionario. Ellos estaban esperando a un Jesús que levantara un grupo de guerrilleros, un grupo de soldados para derrocar el imperio romano. Pero Jesús vino a derrocar el imperio, pero en la mente y en los corazones. Jesús vino a transformar un sistema de pensamiento. Y por eso comenzó a hablarle a la gente de forma clara. Comenzó a hablarle a la gente de forma directa. La gente no podía resistir lo que Jesús estaba enseñando. ¿Por qué? Porque también Jesús vino a quitar un sistema religioso, un sistema de falsas interpretaciones. Y él dice: yo no he venido a violar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Pero esos religiosos eran tan pervertidos,
en su forma de enseñar la Torá, que le estaban enseñando al pueblo un sinnúmero de aberraciones. Y a esas aberraciones le ponían el texto de la Torá al lado. Interpretaciones que nada tenían que ver con el reino de Dios. Interpretaciones que nada tenían que ver con el reino de los cielos. Y entonces cuando Jesús comienza a enseñar la palabra de su Padre y a darle una verdadera interpretación a la Torá, entonces la gente comienza a preguntarse, los líderes religiosos comenzaron a preguntarse: ¿y de dónde tiene estas palabras? ¿Con qué autoridad enseña lo que enseña? En otras palabras, ¿dónde fue que él estudió? ¿En qué universidad él se graduó? Porque recuerda que Jesús, para llamarse rabino, tuvo que cumplir con las exigencias del sistema educativo de su época. A nadie se le llama rabino sin haber estudiado. Dígale al que está a su lado: a nadie se le llama rabino sin haber estudiado. Todavía el día de hoy es así. A nadie se le llama abogado sin haber estudiado licenciatura en ciencias jurídicas. Para usted representar a alguien en un tribunal, tiene primeramente que estudiar en primaria, pasar toda la primaria, ir a secundaria, pasar toda la secundaria, y ir a la universidad y durar 4 años, y quizás 4 años y medio, 5 años, tirando páginas para la izquierda, para luego entonces usted pararse y defender a alguien en un tribunal. Y se conoce entonces esa profesión como abogado, alguien que representa a otro en un sistema de leyes de un país. De igual forma, para que a Jesús le llamaran rabino, tuvo que cumplir con las exigencias del modelo educativo de su época. Entonces, cuando Jesús comenzó a enseñar cosas que no estaban en ese modelo educativo, entonces la gente comenzó a decir: ¿y dónde fue que él aprendió estas cosas? ¿Dónde él aprendió todas estas enseñanzas? ¿Qué interpretaciones son estas? Le estoy enseñando esto para que usted se dé cuenta por qué Jesús cambia la forma de transmitir la enseñanza. ¿Qué fue lo que originó que Jesús usara las parábolas? Porque Jesús hablaba claramente, pero los fariseos y los principales sacerdotes, que en ese momento representaban a la nación, porque el sistema religioso estaba abrazadito del sistema político. En otras palabras, los sacerdotes recibían beneficios del Estado y del imperio. Recibían sus beneficios. Y todo aquello que atentaba contra ese imperio había que eliminarlo. Como diciendo: a ese rabino, a ese Jesús que está atentando contra nuestra comida, hay que buscar la forma de eliminarlo. Y por eso comenzaron a rechazar sus enseñanzas y también comenzaron a rechazar su persona. El odio era tremendo. Ahora usted se está dando cuenta por qué odiaban tanto a Jesús. Porque el que no estudia la escritura ni estudia el contexto histórico no va a entender por qué tanto odio de la población. ¿Por qué? ¿Por qué la gente vociferaba: suelten a Barrabás y maten a Jesús? ¿Pero por qué? Si Barrabás era un delincuente, si Barrabás había levantado un equipo de revolucionarios y andaba atracando, matando, robando y haciendo de todo, una banda armada tenía Barrabás, y por eso estaba preso. ¿Y por qué la gente comenzó a vociferar y comenzó a decir en la Plaza de la Bandera de esa época:
suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Estoy explicando el origen para que entienda, vuelvo y repito, la parábola del sembrador, que quizás no cojamos 2 meses explicando esa parábola, porque se le voy a explicar cucharita por cucharita, como a los bebés, ahí majarete por majarete. ¿Por qué? ¿Por qué tanta intriga? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rencor? Todos sabemos aquí cómo funciona el sistema político desde ese entonces, y lo mismo está pasando ahora. Cuando un político viene a una provincia como esta, como Barahona, y viene a un acto público, hay un movimiento económico tremendo. Le dan para la gasolina a todos los motoconchistas, le dan para la pancarta, pagan las guaguas que vienen de los diferentes campos. Y usted dice, wow, pero ¿cuánta gente tiene ese político? No, es dinero que se está moviendo. Si tú no le das dinero a la gente y no la convences, no hay forma de que la gente se mueva. Eso pasó en el tiempo de Jesús. Se reunieron los políticos, se reunieron los religiosos más poderosos de la época, los sacerdotes que estaban con el gobierno. Todo un sistema se reunió y comenzó a patrocinar una campaña en contra de un hombre llamado Jesús. Porque ese hombre llamado Jesús tenía algo especial. Ese hombre llamado Jesús tenía gente que le seguía. Y le seguía por las señales que él hacía. No le seguía porque le daba picapollo, porque le daba para el concho, porque le daba para la gasolina. Le seguía por los picapollos. No, algunos sí. Porque la palabra dice que algunos le seguían por los panes y por los peces. Pero la palabra de entender algunos, no todos. Hello. Entonces, como algunos le seguían por las señales y los milagros y por la palabra que portaba, y otros le seguían por los panes y por los peces, este hombre representa una amenaza. Porque ya este hombre está moviendo las masas. ¿Están entendiendo? Jesús, cuando comenzó su ministerio, no representaba ninguna amenaza. Pero miren, en cuestión de meses, más de 20,000 personas le siguen a pie donde quiera que él se mueva. Algo raro hay ahí. Y si eso es en cuestión de par de meses, si le damos larga al asunto, vamos a estar feos para la foto. Hay que investigar a este hombre. Hay que buscar la forma de eliminarlo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y es por eso que Jesús, mirando que su vida estaba en peligro, escucha bien esta palabra, que no se le vaya esta. Jesús, mirando que su vida estaba en peligro y que no era el tiempo de él morir en la cruz, porque debía preparar a 12, no había tiempo, tenía que ganar tiempo y no era el tiempo del partir. Jesús, observando que ya había algo raro en su contra, ¿sabe qué Jesús hace? Yo admiro a Jesús, por eso lo sigo, lo adoro, lo glorifico, porque Jesús era un hombre inteligente. Tan inteligente que hoy en día se habla antes y después de Cristo. Y Jesús comenzó a hacer, según la Biblia, uso de un recurso literario que se usaba mucho en ese tiempo. Los rabinos lo usaban mucho, este recurso literario, y el pueblo judío lo usaba mucho. Y entonces a este recurso literario le llamaban las parábolas. Jesús comenzó a esconder verdades del reino comprometedora en las parábolas. Y con este medio como recurso literario, Jesús comenzó a esconder el significado espiritual, la revelación que había en las verdades que él decía. Razón que lo llevó a hacer eso fue
que todavía su hora no había llegado, su tiempo todavía no había llegado, y él hablar claramente, enseñar la palabra claramente, como empezó a hacerlo, le iba a traer grandes dificultades, y no era el tiempo todavía de él afrontar esas dificultades. Y Jesús, para no buscarse un problema de tiempo, comenzó a esconder verdades, muchas de esas verdades que no le interesaba que el pueblo supiera, porque iba a llegar entonces a oído de los fariseos, porque estaban ahí mezclados en el pueblo, estaban ahí, y a él no le interesaba que esas interpretaciones, que esas enseñanzas llegara a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de su época. Amén, hermanos. Y por eso escondía esas profundidades del reino de Dios, para que oyendo no entendieran. Amén. Ahora yo le voy a explicar por qué Jesús no quería que ellos entendieran eso. Es interesante saberlo. ¿Por qué Jesús no quería que ellos entendieran? Mira por qué. Para aquellos que llevan anotaciones. El judío, por tradición y costumbre, utilizaba mucho la forma figurativa de enseñanza, y hoy en día la sigue utilizando, y especialmente la parábola, la cual Jesús aprovecha y considera conveniente para comunicar grandes verdades y al mismo tiempo esconder de los dirigentes religiosos su verdadero significado, y también esconder de los religiosos su verdadera identidad, porque los religiosos no podían saber que Él era Dios. Si los religiosos se enteraban, como después se enteraron, que Jesús era Dios, lo iban a eliminar de forma inmediata, porque lo iban a acusar de falso. Lo iban a considerar un falsante, un apóstata, un hereje. Y yo no sé si usted ha ido al Medio Oriente. Yo no sé si usted sigue las noticias en el Medio Oriente, pero esa gente son demasiadas religiosas. Esa gente matan por cualquier cosa. Esa gente te eliminan hasta por tú enseñar la palabra. Si tú vayas a Siria, a esos países musulmanes religiosos, y tú enseñas la palabra en ciertos círculos, te mandan a eliminar así por así. Así por así. Amén. La gente bien religiosa. Tengo que poner este fundamento para que usted entienda lo que viene. Entonces Jesús escondió todas esas verdades profundas en las parábolas, porque Él no quería que la gente tampoco supiera que Él era Dios. Imagínate si a Él lo juzgaron diciéndole: ¿eres tú el que te hace llamar rey de los judíos? ¿Eres tú el que dice que tú eres el Hijo de Dios? El mismo Satanás se atrevió a preguntarle al mismo Jesús: si tú eres el Hijo de Dios. Se atrevió a cuestionarlo. O sea, el diablo tampoco entiende los misterios del reino. El diablo está extraviado, no entiende los misterios del reino. Los demonios no entienden los misterios del reino. Y por eso el diablo cuestiona a Jesús. Satanás cuestiona a Jesús y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero mira el cliché de los religiosos que no entendían nada del reino y siguen sin entender nada del reino. Mira cuál era el cliché:
que Jesús por Belcebú echaba fuera a los demonios. Oye eso. Jesús exorcizaba y usaba un espíritu inmundo llamado Belcebú, al mismo diablo. Mira la clase de odio que le tenían a Jesús. No, él echa fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú era el príncipe de los demonios. Y según la Cábala, escuche esto, según la Cábala, el único que tenía ese poder era Salomón. Todavía el pueblo religioso judío conserva este tipo de tradición. Y Salomón, según la Cábala, según la tradición judía, usaba su anillo imperial, y según la tradición de ese anillo salía poder, y era el único en el Antiguo Testamento que tenía el poder para exorcizar y echar fuera demonios. Por eso Jesús dice: he aquí uno mayor a Salomón. Oye el contexto. Porque Jesús sabía que el pueblo judío tenía ese tipo de pensamiento, y tenían a Salomón como el mayor exorcista. Salomón para ellos era el mayor exorcista de su época, y el poder que tenía era extraordinario. Y Jesús se atrevió a decirle a esa comunidad: he aquí uno mayor que Salomón. Sí, la reina de Sabá fue, lo visitó, le llevó presente porque valoró su sabiduría, pero he aquí uno mayor a Salomón. Y no tengo que usar un amuleto, no tengo que usar un anillo, sino que yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios. Amén. Por el dedo de Dios echo fuera los demonios. ¿Te das cuenta? Escondió su identidad para que no lo mataran antes de tiempo, y comenzó a hacer uso de las parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Para aquellos que llevan anotaciones, ¿qué es una parábola? Una parábola básicamente es una comparación que se hace con la finalidad o con un objetivo. Es algo que se coloca al lado de algo con el propósito de comparar. Número 2, una parábola es una historia en la que se hace una comparación entre verdades morales, espirituales o literales de algún evento humano o hecho de la naturaleza. Número 3, en síntesis, una parábola es una historia o una comparación tomada de la vida real o de la naturaleza para ilustrar alguna verdad en otra forma que no sea la declaración literal de la verdad. Por eso, Jesús usó la parábola como medio literario para lograr su objetivo. Cuando hablamos de la parábola, debemos entender que es una historia tomada de la vida real. Siempre se usa una parábola y se usa una historia real, tanto en su contenido como en aquello que pueda suceder. Por eso la palabra dice: abra su Biblia conmigo para que estudiemos algo de parábola antes de entrar a lo que es la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 5, versículo 36 hasta el 39, la palabra dice: abra su Biblia conmigo. Todos, por favor, abran su Biblia conmigo. En Lucas capítulo 5, versículo 36 hasta el 39. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué Jesús estaba enseñando en esta parábola? Porque cuando Jesús citaba la parábola, la gente asentaba con su cabeza. Sí, eso yo lo sé. Si usted pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, el vestido se va a rasgar. Y si tú colocas vino nuevo en odres viejos, el odre se va a reventar. Eso lo sabemos. Pero ¿qué tú quieres enseñar con esta parábola? ¿Cuál es el verdadero significado de esta palabra? Jesús estaba hablando de la revelación que él portaba. Y oído con esto, Jesús estaba hablando de la palabra que él portaba, ya que la palabra que él portaba era una revelación tan poderosa que en vez de hacerle bien a la audiencia que lo estaba escuchando, le iba a hacer daño, le iba a hacer mal, lo iba a reventar. Hay palabras que son tan fuertes que revientan a la gente. Amén, lo intoxican. Y Jesús sabía que en vez de hacerle bien a una persona, le iba a hacer daño, se iban a intoxicar, y esto lo iba a destruir. Y la razón Jesús la explica en esta parábola de Lucas capítulo 5, versículo 36. Ya que el odre es hecho de piel de cabra y sirve para echar el vino hasta que este fermente, y al cumplir su proceso de fermentación se convierte en un vino viejo y en un odre viejo. Y ya ese proceso de fermentación ya se había cumplido. La gente tenía un vino viejo, un vino añejo. Ese vino nuevo y ese vino añejo lo habían enseñado por años la tradición, los religiosos, los sacerdotes. Y ellos entonces, como tenían ese vino viejo y añejo, sus odres estaban también viejos, incapaces de resistir el vino nuevo. Así hay gente en este tiempo que tienen años escuchando una enseñanza vieja que no le lleva aparte. Ya se han convertido en odres viejos. Y entonces no quieren lo nuevo porque dicen el añejo es mejor. Hello. Lo que a mí me enseñaron, eso es. Quizá no sea eso. Quizá lo que te enseñaron es un montón de tradiciones. Quizá lo que a ti te enseñaron es un montón de basura y te lo enseñaron como palabra de Dios. Hay un montón de gente predicando supuestamente la palabra y lo que están hablando es su propia doctrina. Lo que están hablando es su propia revelación. ¿Sabe por qué? Porque tienen un vino añejo, un vino de año, que un vino añejo. Entonces no se abren a la revelación, a lo nuevo. ¿Están entendiendo eso? Porque son odres viejos. Y Jesús, sabiendo que ellos eran odres viejos, Jesús no podía compartir con ellos el vino nuevo. Porque Jesús sabía que si compartía con ellos el vino nuevo, esos odres viejos iban a reventar. Y si iban a perder los dos, se iba a perder el odre y también la palabra que él portaba. Porque un odre viejo no valora la palabra. Hay odres que no están preparados para recibir enseñanza de la palabra de Dios, y por eso no la consumen la palabra. Tuve un montón de creyentes que están consumiendo basura y le dan me gusta y le dan like a un montón de chistes y de basura que lo que alimentan es el alma. Hello. Pero a enseñanzas profundas de la palabra nadie le da like.
Nadie. ¿Quién es capaz de sentarse a buscar un sermón del pastor Kelvin Figueroa y durar 1 hora escuchando palabras? Muy difícil. Por eso tú ves que mis mensajes tienen 30 views, 20 views, 5 views, 8 views. Aparece un payaso, 1 millón de views, 1,5 millones de views. ¿Qué te está diciendo eso? Que nuestra sociedad está en detrimento, que los valores se han ido perdiendo. Y aún en el mismo pueblo de Dios, difícilmente un evangélico nacido de nuevo te vea un video de 1 hora, difícilmente. Ve un video de 2 minutos y te aconsejan y te dicen: pastor, si tú quieres tener muchos seguidores, tienes que subir videos. Me lo han aconsejado muchísimas veces. Tienen que subir videos de 2 minutos, de 3 minutos y de 5 minutos. No más de ahí, porque la gente no lo va a ver. Dime tú, ¿y cómo tú edificas un pueblo en 5 minutos? Tú lo emocionas. Pero ¿cómo tú le enseñas la palabra a un pueblo en 5 minutos? Dile a Jesús que suba un video de 1 minuto. Las enseñanzas de Jesús eran larguísimas. La gente se sentaba en la arena, en las gramas, para escuchar a Jesús. Sí, pastor, pero los tiempos han cambiado. Pero el vino no. El vino no ha cambiado. El vino es el mismo. Dígale al que está a su lado: los tiempos han cambiado, pero el vino nuevo no ha cambiado. Pero nadie quiere lo nuevo, porque la gente se ha acomodado al viejo, a lo viejo, a lo añejo. Y dicen: lo añejo es mejor. Ha llegado el tiempo de que usted cambie esa manera de pensar. Dígale al que está a su lado: tú tienes que cambiar esa manera de pensar. Tienes que cambiar esa manera de ver las cosas. Tienes que abrirte a lo nuevo de Dios. Amén, hermanos. Jesús consideraba que su nueva enseñanza era como echar vino nuevo en odres viejos. Fueron tan fuertes las enseñanzas del Maestro Jesús que hasta hoy se siguen cuestionando sus enseñanzas, señores. Hasta en el día de hoy se sigue cuestionando la divinidad de Jesús. Y hay muchos cristianos que se han extraviado, se han vuelto atrás. Y esos cristianos, entre comillas, que ya no lo son rabinos ahora, ya no son cristianos nacidos de nuevo, son judaizantes, porque ahora se convirtieron al judaísmo. Oye eso, no a Cristo, sino al judaísmo. Porque para ser un judío hay que convertirse al judaísmo, no a Cristo. O sea, hay gente, mira lo fuerte de esto, Josías, que hay gente que después de haber probado el vino nuevo, cogen el añejo y dicen: el añejo es mejor. Ese es el añejo. Ese movimiento que anda por ahí de judíos, ese es el añejo. Eso fue lo que Jesús vino a transformar. Ese vino rancio, ese vino añejo, fue lo que Jesús vino a reformar. Vino con su propia interpretación. Jesús vino con su propia interpretación. ¿Para qué yo tengo que estar leyendo la Cábala? Jesús está ahí en la Cábala, aparece ahí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo tengo que leer esos libros apócrifos que nada tiene que ver con Jesús? ¿Para qué? Eso es yo beber vino añejo. Y esta enseñanza apenas está comenzando. Estamos poniendo un fundamento. Lo que viene es fuerte. Y lo que viene fuerte para ese mismo sistema. Gente que están hablando vacuencia, jugando con la inteligencia de la gente a través de las redes sociales. Creen que eso lo saben todo, porque son doctores.
Quiero que sepan que yo también estudié. Yo también tengo una línea interpretativa. Yo tengo una exégesis bíblica, una hermenéutica bíblica. Así que a nosotros no nos van a meter gato por liebre, ni nos van a meter vino añejo por nuevo. Dígale al que está a su lado, no permita que nadie te dé vino añejo. Aleluya, aleluya. Ay, pastor, el añejo es mejor porque tiene más alcohol. Ese es el que te va a enfermar. Este es un vino nuevo, es un jugo de uva, pero te dará salud. Va a favorecer tu corazón. El añejo, como tenemos un volumen muy alto de alcohol, porque el añejo hace ese efecto, te emborracha. Hay gente que está embriagada y emborrachada con ese tipo de enseñanza, mi hermano Edward. Un montón de gente que están emborrachadas porque dicen el añejo es mejor. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Jesús en su enseñanza estaba haciendo exactamente lo mismo. Jesús, en otras palabras, lo que quiso decir es: si yo traigo la revelación, si yo traigo las verdades que Dios me está dando para ustedes, ustedes no tienen las capacidades para resistirla. Por tanto, voy a esconder esas verdades en parábolas. Voy a ponerle un velo a esas verdades para que sea entonces el Espíritu Santo quien traiga la revelación a quien Él quiera y esté capacitado. Suelto la verdad de la palabra envuelta en parábola y que Dios se la revele a quien Él quiera. ¿Están entendiendo? Dile: Señor, te doy gracias porque mis ojos han comenzado a ver cosas que antes mis ojos no estaban contemplando. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a ellos, porque ahí habían fariseos y ahí habían representantes de la religión ahí escondiditos en la multitud, y Jesús era un tigre. Jesús sabía lo que se estaba moviendo. Hello. Jesús sabía que había un complot. Incluso Jesús le dijo a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres ustedes quieren hacer. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ustedes lo que quieren es matarme y destruirme. Hay muchos textos de la Biblia que usted a partir de ahora lo va a comprender más claramente. ¿Y por qué Jesús le dijo generación de víboras? Wow, y fuerte que era Jesús. ¿Por qué le dijo así? Generación de víboras. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le habló tan fuerte a los fariseos? ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que se estaba moviendo. Y Él dice: voy a esconder esta verdad de los fariseos. Voy a esconder esta verdad de los saduceos. Voy a esconder esta verdad de los escribas. Debido al patrón rabínico de enseñanza parabólica. Ellos podían sí entender, y entendieron una y otra vez las cosas que Jesús decía, porque Jesús utilizó muchas parábolas del Antiguo Testamento. Pero la diferencia era la interpretación espiritual que había detrás de cada parábola. Amén. Él usó muchos símbolos rabínicos. Él usó muchas enseñanzas simbólicas y parabólicas que los rabinos mismos enseñaban y utilizaban del Antiguo Testamento. Pero la explicación y la interpretación era diferente. Aunque Jesús utilizaba los mismos elementos
de esas parábolas, que es lo que los rabinos de hoy y aquellos que estudian la cábala no entienden, quieren ajustar a Jesús a las enseñanzas cabalísticas, y Jesús no armoniza ahí. Jesús ahí no armoniza, pero ellos quieren hacerlo armonizar ahí. Y ellos creen que cantando Yeshua, 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 ellos aman a Jesús con eso. No, yo soy mesiánico. ¿Qué mesiánico ni mesiánico? De una misma fuente, dice la palabra, no pueden salir dos tipos de agua. O tú eres o no eres. O tú eres de Dios o no eres de Dios. O tú estás con Cristo o no estás con Cristo. Porque Jesús lo dice en su misma palabra. No sé si usted lo ha leído, pero en una ocasión estaba Juan el Bautista predicando la palabra del reino. Los discípulos de Juan estaban desacatados en el Señor, haciendo milagros, haciendo cuantas cosas. Y los discípulos le dijeron a Jesús: mira, hay uno por ahí que anda por ahí haciendo lo mismo que tú haces. Y Jesús dijo: el que no es contra mí está conmigo, y el que no está conmigo entonces desparrama. Si tú no estás con Cristo 100%, tú que enseñas la palabra de la Torah, tú que enseñas la palabra del Talmud, tú que enseñas la Kabbalah, si tú no estás con Cristo 100%, tú lo que andas es desparramando. Porque el que está contra mí, dijo Jesús, lo que está haciendo es ¿qué? Desparramando. Aleluya, es fuerte esto, pero hay que predicarlo. Díganle al que está a su lado: recibe esta palabra. Amén. Los elementos eran los mismos, pero la interpretación era completamente diferente. Jesús le estaba diciendo que la aplicación era completamente distinta. Lo que ellos estaban entendiendo era la parábola, pero no la palabra del reino que estaba dentro de la parábola. Un ejemplo: ya usted sabe que si tú echas vino nuevo en un odre viejo, se va a reventar. Eso lo entiende a tu niño. Y si tú pones vestido nuevo en un remiendo viejo, el vestido viejo se va a desgastar. Pero ¿qué Jesús estaba enseñando con esto? Yo soy Dios. Oye lo que Jesús estaba enseñando. Yo soy Dios. Pero si yo le digo a ustedes que yo soy Dios, ay, mi madre. Si yo le digo a ustedes que yo no solo porto el vino nuevo, sino que yo soy el vino nuevo, y que ustedes tienen que beberme, tienen que tomarme para que tengan vida eterna. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? El sistema te ha enseñado a ti que la salvación es de Jehová, y es verdad, pero Jehová y yo somos lo mismo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre una misma cosa somos. Y Jesús dijo: bueno, si le digo esto así claramente, me van a despellejar, me van a apedrear. De hecho, en una ocasión trataron de apedrearlo y de lanzarlo por un balcón, por un despeñadero. Sería un balcón en este contexto. Y él se desapareció delante de los ojos de ellos. No sé si fue que se desapareció y apareció en otro sitio, pero nadie lo vio y se escabulló. Todavía hay gente que están cuestionando este tipo de interpretación. ¿Cómo tú me explicas eso, pastor, de que Jesús es Dios? Yeshua es Yahweh.
Ay, ¿cómo? Sí, Yeshua es Yahweh. Yahweh, que ese espíritu se hizo carne. Hello. No, pero es que Jesús es el hijo de José. No, pero es que Jesús es el hijo de María. ¿Y quién te dijo a ti que José puso Naí? Cuando María salió embarazada, José se turbó. Y para que José no la desposara y le diera carta de divorcio, un ángel tuvo que visitarlo. Un ángel tuvo que visitarlo en sueño y calmarlo y decirle: no temen tomar a María como tu esposa, porque lo que ella tiene en el vientre es del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo. Eso nunca hubiese sucedido ni antes ni después. Si usted, hermanita mía, sale con un barrigón y me dice: pastor, esto es obra del Espíritu Santo, te digo mentira. ¿Sí o no? Ahora póngase en el contexto de allá. María mentirosa. Sí, porque ahora cualquiera lo cree, pero póngase en el contexto. Que salga Ada embarazada. Sí, un barrigón. Y que Ada no tuviese esposo ni nada, sea soltera, salga con un barrigón. Mira, pastor, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Y qué pasó, mi hermana? Ay, el Señor me visitó y me embarazó. Yo me tengo que sentar con Ada y decirle: bueno, se le metió el diablo a Ada. ¿Y tú crees que fue para menos lo que pasó? Eso no fue para menos. Jesús tuvo que guardar, José tuvo que guardar silencio. Porque si José comenzaba a predicar sobre eso, se lo iba a lamber más rápido a él. José no agarró la plaza y comenzó a decir: lo que María tiene es obra del Espíritu Santo de Dios. Y José enseñaba eso, mi hermano, lo iban a linchar. ¡Falsante! Eso es mentira. No, ellos guardaron el secreto, dice la palabra. Se casaron tranquilito. Se casaron tranquilito. Y cuando estaba casi María dando a luz, dijeron: patica, ¿para qué te tengo? Se fueron de la ciudad porque había una persecución contra ese niño. Señores, le estoy llevando al contexto histórico de la Biblia para que entiendan la Biblia. Porque cualquiera acepta que María estuvo embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo ni lo creyeron y en este tiempo no lo siguen creyendo. Esa es la verdad. Tú y yo lo creemos por fe, pero ninguno de nosotros estuvo ahí. Sino que lo creemos por fe, porque la palabra dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Están entendiendo? Por eso somos de salvación, porque hemos creído sin ver. Ahora, por eso Jesús, Dios mío, el tiempo se va rápido, no vamos a poder entrar a la parábola esta, ay santo. Pero como es una serie, seguimos el próximo domingo. Mira, Jesús utiliza las parábolas para esconder la verdad a los fariseos. Y por eso él mismo le decía: oyen, pero no entienden. Oyen, pero no entienden. Así hay un montón de gente que escuchan la predicación de esta palabra y no la entienden.
¿Cómo es eso de que María salió embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo es eso de que Jesús, el hijo de José y de María, no es el hijo de José y de María, sino que es el mismo Yahweh, es Dios hecho hombre? ¿Cómo tú me explicas eso? Eso yo no lo entiendo. Es que no se entiende con la mente, no se entiende con la lógica. Esto es por revelación. Esto Dios se lo da a quien Él quiera revelárselo. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Hoy le expliqué, le hice la introducción sobre el tema. Hoy le expliqué que es una parábola. Hoy le expliqué la naturaleza de la parábola, que es transmitir una verdad espiritual. Y hoy le expliqué por qué Jesús, ¿verdad?, habló en parábolas y por qué también se originaron tantas parábolas en el ministerio de Jesús. Se originaron para que oyendo no entiendan y para que Él no muriera antes de tiempo. Vamos a estar de pie y vamos a dejarlo ahí. Hoy pusimos el fundamento. Sí, porque cuando me meten la otra, entonces aquí va a tener tú que traer el cinturón de seguridad. Hoy puse el fundamento. Pero vamos a derrumbar muchas vaquitas sagradas y muchos becerros de oro que están en las redes sociales y que creen como que ellos son los únicos doctores en Biblia. Vamos a ver, porque esto se va a subir también. Se va a subir. Yo voy a hablar sin pelo en la lengua. Todas esas aberraciones las vamos a derrumbar por la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga: Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es la que liberta. Y cuando conocemos la verdad de tu palabra, esa verdad nos hace libre. En el nombre de Jesús, un aplauso fuerte a Cristo. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Jesús. Fuerte, fuerte, fuerte. El próximo domingo vamos a estar hablando sobre el sembrador y la semilla. Amén. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre el sembrador y la semilla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Padre, por tu palabra. Agarre su Biblia. Abrácela. Abrace la Biblia. Y dile: Señor, dame amor por las Escrituras. Dile: Dios, dame amor por el estudio exhaustivo de las Escrituras. Revélame los códigos, los secretos, los misterios que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos y a todas.